Buenas noches y sean bienvenidos una vez más a otra actividad de Estudiantes por la Libertad. Agradecer la presencia de las personas que se van uniendo a la actividad. Soy Oscar Mario Tomianovic, coordinador local de la organización, y fungiré como moderador del presente evento, en el cual nos acompaña Enrique González, coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad de Bolivia. Desde Argentina contamos con Cristian Moreno, coordinador de academia, y también nos acompaña José Musaleno, coordinador senior desde México. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética fueron, sin duda alguna, de los hechos más trascendentales del siglo XX. En efecto, la caída del muro podía preverse desde hacía tiempo atrás, y como no podía ser de otra forma, terminó influyendo enormemente en la literatura liberal en específico. Grandes obras fueron publicadas luego de la caída del muro y seguían una línea en específico. El comunismo y el socialismo real son cosas del pasado. Ejemplo de ello son El último hombre y el fin de la historia, de Francis Fukuyama, o Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, de Jesús Huerta de Soto, ambos publicados en 1992. Es por eso que nosotros necesitamos abrir un nuevo debate y replantearnos cuáles fueron las implicaciones de este hecho histórico que conocemos ahora como la caída del muro de Berlín. Agradecer nuevamente la presencia de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. No sé si alguien quiere comenzar con algunas declaraciones o algún comentario inicial. Enrique, ¿algún comentario que nos quisiera aportar? Sí, claro. Bueno, creo que podemos abordar esta pequeña tertulia que vamos a tener. Me da mucho gusto estar aquí junto a coordinadores locales de otras partes de Latinoamérica, José Musaleno, Cristian Moreno, José de México y Cristian desde Argentina. Creo que la reflexión a la que nosotros podemos llegar debido a que este 9 de noviembre se cumplirá un año más de la caída del muro de Berlín es a propósito de la vigencia del socialismo. Creo que más allá de reflexionar de forma histórica de qué fue lo que pasó en aquellos años y si algunos líderes políticos se opusieron o no a la caída del muro, como existe la polémica con Margaret Thatcher, por ejemplo, podríamos hablar de si realmente es el fin de la historia, como decía Francis Fukuyama. Yo creo que él estaba equivocado, creo que la democracia liberal que él encumbra ha fracasado y el socialismo no es simplemente un sistema político el cual terminó cuando cae la Unión Soviética, sino que es una forma de pensamiento y un error intelectual que quizá podamos abordar y desglosar para demostrar la vigencia de este sistema. Bueno, coincido con Enrique, es un planteo similar, la caída del muro de Berlín, y después probablemente empecemos a profundizar un poco más. No solamente deja en exposición lo que significó la caída de un sistema económico que crujió por dentro, que asimismo se destruyó por su inviabilidad, por distintas cuestiones que después desarrollaremos, pero además también nos dejó a nosotros una gran lección. Como decía justamente Enrique, en El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama plantea, muestra una especie de el historicismo, en donde de repente una idea prevalece por sobre la otra, esto se termina, llega el fin de la historia, todo terminó, hay un victorioso y bueno, hoy más que nadie nosotros sentimos como el socialismo no terminó, la democracia liberal no tuvo, digamos, no prevaleció por sobre todas las cosas. Entonces esto es muy interesante a la hora de poder evaluarlo y de poder ver cómo la caída del muro no solamente nos dio lo que fue la visión de por qué ellos fallaron, sino también cuáles son los puntos sobre los que nosotros teníamos que habernos parado para justamente trabajar lo que son nuestras ideas, ¿no? Cierto, si me lo permites, Oscar, primero que nada, extenderte una amplia felicitación por estar aquí en la moderación, saludar a la distancia a los excelsos Cristian Moreno y Enrique González, a quienes les mando un fraterno saludo, y pues sobre todo agradecerle a la gente que se pueda estar suscribiendo a la transmisión en Facebook Live. La verdad es que el día de hoy, más que conferencias magistrales, pues va a ser un diálogo nutrido entre estos servidores, coordinadores de los distintos países. Y yo quisiera retomar alguna idea sobre Thomas Paine en que la sociedad es producto de nuestras necesidades,
y el gobierno de nuestra maldad. Entonces, el muro reflejó lo peor de nuestra humanidad del siglo XX y posterior a esta Segunda Guerra Mundial. En fin, el siglo XX para muchos escritores ha sido de lo peor dentro de la humanidad, sin duda alguna es cierto, pero también hay que reconocerlo. Hay una lucha interna, hay una lucha individual, hay una lucha por la sociedad, esta lucha tal vez utópica de la que tantos algunas veces hemos reculado, en tanto que la utopía es inalcanzable en esta concepción de la palabra misma, en esta entelequia última, pero habría que decidir y habría que definir el día de hoy si el muro ha marcado una parte importante para con nuestra humanidad. Esto es, la caída del muro al final del día marca esta nueva modernidad intelectual de la razón para lo que no debemos de volver a hacer. Al final del día hay una máxima en la historia que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, aquel que no reconoce la bestialidad en las acciones de los políticos, pero sobre todo también de las corrientes ideológicas, en este caso el comunismo, socialismo, con respecto a la división de las Alemanias, al final del día, si no conocemos esta triste historia, pues lamentablemente estaremos propensos a repetirla. Entonces yo plantearía este primer inicio, Oscar, y le agradezco sobre todo por estar este día con nosotros. Muchísimas gracias, te devuelvo los micrófonos. Muchas gracias por sus intervenciones iniciales. Ya lo mencionábamos en el comienzo, ¿no? Pareciera ser que esta disputa, esta idea de que el socialismo era una cosa que aparentemente quedaba enterrada en el pasado, fue dicha notablemente por varios intelectuales que podríamos considerar como liberales, tales en el caso de Francis Fukuyama. Norberto Bobbio, un jurista y politólogo italiano que falleció en el año 2004, escribe un libro que se llama Derechas e Izquierdas, en el cual él critica fuertemente esta idea de Fukuyama, y él nos dice, la idea de que el socialismo como el tal, o que las ideas de izquierdas y derechas ya no fungen más dentro de la discusión política, es totalmente errónea, porque siempre va a existir una dialéctica, por así decirlo, entre los que tienen y los que no tienen, entre los favorecidos y los no favorecidos. La idea a la que yo quiero llegar y que me gustaría que ustedes puedan comentar es en qué sentido esta lógica de que el socialismo siempre va a estar presente mientras que lo podamos formular como una ideología política en la cabeza de las personas, puede llegar a materializarse y tener efectos notables en nuestra vida cotidiana. Es decir, cómo es que el socialismo prevalece hoy en día a pesar de la caída del muro de Berlín, a pesar de que categorías como izquierda y derecha parecieran estar hoy más caducas que nunca. Querido Enrique, por favor, si nos pudieras comentar. Bueno, yo creo que el socialismo tiene una especie de atractivo que, bueno, despierta un interés en muchas personas por él, porque te da la ilusión de control, de que nosotros podemos definir qué es lo que va a suceder mañana, que podemos planificarlo correctamente. Y esto es natural porque algunas personas intentan buscar algún tipo de seguridad, buscan eliminar la incertidumbre. Entonces, cualquier sistema socialista te da la ilusión de que podemos planificar realmente qué es lo que sucederá mañana, que podemos acudir a un organismo rector que podrá detectar todos los problemas a tiempo y que los podrá solucionar. A saber, este organismo es el aparato estatal. Entonces, esto despierta el interés de las personas. El socialismo no es una corriente de pensamiento ligada exclusivamente a pensadores como Marx o como otras personas. Socialismo es bueno definirlo como hace el profesor Jesús Huerta de Soto. Es todo sistema de agresión institucional y sistemática, esto es importante, contra el libre ejercicio de la iniciativa o función empresarial. Entonces, es coactivo, permanentemente coactivo. Nosotros, para poder planificar ciertas cosas a nivel central, debo evitar que la gente actúe libremente para buscar soluciones a los problemas que se presentan. En lugar de que lo hagas vos, lo voy a hacer yo como organismo rector. Entonces, una característica del socialismo que intentan negar sus defensores hasta hoy en día es este carácter coactivo. Y además es sistemático, porque obviamente en el libre mercado puede haber coacción también. Puede haber gente que utilice la violencia, puede existir personas que no respeten las reglas de juego, pueden existir un millón de factores, pero también se dan las condiciones para que nosotros podamos minimizar este tipo de situaciones, porque este tipo de coacción es asistémica. En cambio, la coacción estatal siempre es sistemática, por ende existe permanentemente provocando constantes desajustes. Ahora, como las cosas no resultan como deberían resultar, como la planificación central no se da como esperábamos, contrario a lo que sería lógico, que es quitar la intervención, quitar esta mano que entorpece el funcionamiento de las cosas, la gente pide más intervención, pide más coacción.
O sea, queremos solucionar el problema que estamos generando metiendo la mano, metiendo más. Ahora, esto es muy difícil de hacerle entender a las personas porque, claro, sentís más inseguridad, tenés más incertidumbre y querés eliminarla, entonces vas por el camino contrario sin darte cuenta de lo que esto provoca. Por eso viene a ser muy seductor, aparte que es corruptor de mentes el socialismo, al intervenir la dinámica diaria de una manera que se entorpece el funcionamiento. Es imposible que nosotros como individuos podamos eliminar los desajustes o que, bueno, podamos trabajar de cierta manera que se coordine y no existan tantos desajustes. Al ser esto algo muy difícil, la gente busca alternativas. Una de estas alternativas suelen ser los mercados informales, que es la consecuencia de un estatismo desbordante, y otra es la corrupción. Entonces la gente se da cuenta que es más fácil que yo esté a merced o esté cumpliendo los deseos y las expectativas de los políticos de turno que servir al mercado. Esto es importante, porque si te das cuenta, el efecto de la descoordinación que se provoca por la metida de mano de parte del Estado haciendo uso de la violencia sistemática es que la gente busque caminos alternativos para solucionar sus problemas. Y uno de ellos es que no siempre vas a tratar de satisfacer las necesidades de la gente. Vas a encontrar que es mucho más fácil, te cuesta menos satisfacer las necesidades y deseos de los políticos que del mercado mismo, que de la gente que es la que genera la productividad. Entonces, siempre va a existir socialismo. No es una batalla que vamos a ganar mañana y va a desaparecer. Eso es ingenuo. Es algo constante. No voy a decir que es una batalla, pero es una situación con la que tenemos que lidiar todos los días y por el resto de la historia. Entonces, no podemos hablar de un fin del socialismo real. Sí estoy de acuerdo con tocar, bueno, mencionarlo como el fin del socialismo histórico, como lo conocemos, pero no un socialismo real, porque esto va a seguir a través de la historia. El socialismo es todo sistema de coacción institucional sistemática, no es un aspecto político, no es simplemente un aspecto ideológico, es algo más allá de eso y debemos tener siempre el cuidado de abordarlo como se requiere. Muchas gracias, querido Enrique. Cristian Moreno, si nos pudieras comentar sobre la misma pregunta, ¿por qué seguimos hablando de socialismo en pleno siglo XXI a pesar de la caída del muro de Berlín en 1989? Bueno, vamos a seguir hablando de socialismo porque el socialismo justamente es una idea. Y al ser una idea, puede ser utilizada, puede ser adoptada, está como una filosofía en el mundo, al igual como existe el capitalismo, el liberalismo o tantas otras ideas que puedan llegar a estar. La historia y la cultura son escenarios de pugna constante. Y al ser escenarios de pugna constante, siempre vamos a tener que donde hay una idea, hay una refutación, donde hay una conjetura, hay una refutación, y después viene otra nueva alternativa. Y así es un escenario constante, en donde siempre las ideas van mutando, siempre se van innovando, siempre van encontrando nuevas formas de ver la realidad. El socialismo va mutando, como va mutando otro tipo de ideas. Entonces, probablemente hoy no hablemos del socialismo como hablábamos en el pasado, un socialismo que buscaba la agenda y el ruido por el lado de la representación de los trabajadores, como decía representar, aunque todos los que estamos en esta sala y seguramente muchos de los que están del otro lado saben que si hay algo que logró justamente la idea socialista a través de los salarios mínimos fue complicar más al trabajador que ayudarlo. Y en este sentido, lo que ellos decían representar, hoy está representado por otro tipo de visiones. Este otro tipo de visiones está más relacionado con minorías por cuestiones de género, por cuestiones de identidad y otras cuestiones, hace que el socialismo vaya mucho más allá, vaya mutando y esté por delante nuestro. Pero independientemente de que esté por delante nuestro, el socialismo es una idea que va a seguir existiendo. Y el principal error que tuvo Francis Fukuyama en ese momento, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista cultural, es creer que con la caída del mundo bipolar, con la caída del muro de Berlín, el socialismo se iba a terminar. Y bueno, bastó ver el tiempo y cómo hoy el socialismo gobierna en un montón de países, cómo esa forma está inmersa. Bueno,
De alguna forma lo vemos en nuestros programas de adoctrinamiento educativo, lo vemos en un montón de otras cosas. Tenemos que entender el socialismo, el marxismo o distintas otras visiones como lo que es un escenario que incluso muta y se presenta de diversas formas. Antes, desde el punto de vista de la violencia, un Marx, un Lenin, un Stalin, y después desde un punto de vista cultural, Gramsci. Lo que pasa en países como Chile, que de repente, y perdón que me vaya por las ramas, parece que me voy por las ramas, pero en realidad esto tiene un fundamento, el hecho de que hoy estemos debatiendo y viendo lo que sucede en Chile, entregándose de alguna forma a el discurso de la desigualdad y todos esos discursos después de años de prosperidad, de grandes progresos económicos, es el triunfo del trabajo a largo plazo, es el triunfo de un tipo que está muerto, se llama Antonio Gramsci. Por eso, este triunfo de trabajo a largo plazo, cultural, de introducirse poco a poco en la educación, en los medios de comunicación, hace que el socialismo que nosotros creemos o que vimos, que en el pasado solamente estaban los sindicatos o estaban algunas formas de representación, hoy está en otras, pero está en todos lados. Y esa es la diferencia. Hoy nuestra tarea justamente es poder entrar en todos esos escenarios en donde ellos están para dar esa batalla, para dar esa pugna, porque realmente hoy ya no es simplemente dos potencias que se disputan la cuestión mundial por medio de sus ideas. Hoy ya no es así. Hoy la cosa es un poco distinta. Muchas gracias, Cristian. José Musaleno, si nos pudieras dar tu opinión con respecto a esta pregunta. Sí, Oscar, muchísimas gracias por darme la palabra. A mí me gustaría partir de un término acuñado, sobre todo ya por los liberales clásicos y también ya del siglo XVIII por los contractualistas, que sobre todo también hay que decirlo, el contractualismo hoy ya no va, las ideas contractualistas ya fueron superadas hace mucho, y es el tema de la justicia social. Tú cuando planteas la pregunta base de por qué el comunismo, socialismo, sobre todo el socialismo, porque el término comunismo da miedo, aunque no tendría por qué. Al final del día, la dictadura del proletariado no es otra cosa sino que comunista. Hablar de la justicia social es remitirnos no al socialismo directamente, como bien decía Enrique. Marx no es el socialismo. Yo sé que lo que digo parece absurdo, pero no. La idea del socialismo es una idea previa, incluso Stuart Mill lo hablaba en el término de justicia social. Cuando nosotros hablamos de justicia social, a lo que nos referimos es que la sociedad al final del día debería tratar igualmente a todos aquellos que así lo han merecido. Sin embargo, la cuestión meritocrática hoy por hoy se reviste de demasiada corrupción, hoy por hoy está sobre todo también en un plano en donde lo venal y lo comprable se puede hoy adquirir a diestra y siniestra, y entonces lo que pareciera meritocrático o bien merecido igualmente en la sociedad del hoy es absolutamente absurdo. Este es el más alto grado, según Stuart Mill, de la abstracción social, o como Weber planteaba, de la acción misma de la sociedad dentro de la distribución de los campos de acción, hacia el cual deberían ir orientados y hacerse converger lo más posible pues todas las instituciones dentro de un orbe gubernamental o estatal. Estos esfuerzos pues de todos los ciudadanos, virtuosos o no. Sin embargo, esta idea del ciudadano virtuoso ha sido tergiversada por el socialismo, no solamente por el socialismo del siglo XIX, inicio del siglo XX, sobre todo este neomarxismo, ha sido también tergiversado ya por los contractualistas del siglo XVIII, la Ilustración. Cuando Rousseau se auspiciaba de la voluntad general para apoyar la idea del soberano, de este ente totalizante, ahí estamos viendo una corrupción del sistema en la visión de la justicia social. Cómo la palabra, cómo la voz, cómo la bandera, cómo el ideal de justicia social, en donde la igualdad permee en todos los campos de la sociedad, siempre se ha utilizado ya desde las izquierdas para poder lograr tener un eco en la sociedad y entonces instaurar un poder despótico, que el día de hoy tendríamos que hablar justo de ello. El cómo en América Latina estamos regresando a estos poderes despóticos que creíamos en el inicio del siglo XXI haber dejado atrás. En el caso mexicano, cuando cambiamos de este partido hegemónico denominado PRI
para pasar a un partido de, digamos, otras perspectivas, de otros colores, en el caso del PAN, pensamos que México ya había tenido la reflexión profunda con respecto a lo que no quería y pasábamos a un sistema más democrático y, oh gran error, vimos que no fue así. Entonces, lo que nosotros comprendemos como justicia social el día de hoy no es otra cosa, sino que lo que considerablemente universal hemos llamado como que toda persona obtenga todo, tanto el bien material como el bien intelectual, como lo bueno, lo malo que se merece. Sin embargo, esta consideración universal sobre la justicia social conlleva forzosamente a lo que podríamos distinguir hoy como Estado paternalista. Y el Estado paternalista no permite que los ciudadanos piensen, no permite que los individuos razonen. Tú hace unos minutos citabas a Norberto Bobbio, ahora retomo yo un texto de él mismo que se llama Liberalismo y Democracia, y el liberalismo y democracia en sus primeras páginas nos plantea una antítesis muy interesante y retomo después Alexis de Tocqueville. Bobbio planteaba que sin individualismo no existe liberalismo y Tocqueville hablaba de la igualdad y la libertad. En este sentido, decía Tocqueville, la libertad y la igualdad, una va en detrimento de la otra, en tanto que si tienes libertad no puedes tener igualdad y viceversa. En el planteamiento de Bobbio, a mayor individualidad, menor, sobre todo, pues vamos a decirlo así, este auspicio del pueblo de todos o el gobierno de todos, que podría ser la sinergia más interesante de lo que podríamos denominar como democracia o el poder del pueblo, que a mí me parece una definición absurda, incluso que hace demasiado pantomima, en tanto que el hecho significativo de estas dos reflexiones descriptivas de lo que tendría que ser una sociedad o aproximándose a una sociedad de lo realizable, por no decir de lo utópico, es este significado en que la justicia social, lo reitero, pues no se puede. Cuando uno elige libertad, no necesariamente eliges igualdad. Ahora, el planteamiento de Tocqueville se puede reformular para que conlleve no a una separación de los términos libertad e individualidad o igualdad, o incluso con respecto al poder. Lo que podríamos plantear es, hoy se busca una igualdad sustancial, de esto con el marco constitucional o marco de contrapesos dentro de una forma de gobierno. Ahora, Hayek ya lo decía bien, el concepto de justicia social es por fuerza inherente pues un campo vacío y pues que carece de todo significado y de hecho de toda praxis, porque en él, en el concepto, no hay una voluntad fija para determinar pues estos ingresos relativos de las distintas personas. Lo meritocrático al final del día se termina pervirtiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a asignar estos valores? Al final, un teórico de los sistemas, David Easton, decía que el Estado no es sino el gran asignador de valores de manera arbitraria. Si tienes un Estado que asigne valores, en este caso que todos seamos socialmente iguales, tienes un poder despótico, un poder que al final del día se corrompe, termina corrompiéndose, y es lo que vimos en el caso del muro de Berlín con la Alemania dividida, un poder despótico que enclaustró, encerró a sus ciudadanos, a sus individuos, no dejándoles salir. ¿Por qué? Porque querían más oportunidades que no había dentro. Entonces, el término de la justicia social es que otros tengan lo que muchos no tienen para esta evidencia social de, pues al final del día, en términos, por ejemplo, de Robin Hood, quitarle al rico para darle al pobre, sí, pero cuando no tienes una producción de riqueza, vas a terminar repartiendo pobreza nada más. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, querido José. Ya bien lo mencionabas con respecto al tema de la justicia social. De hecho, Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía en el año 1974, titula precisamente como el espejismo de la justicia social, el segundo volumen de su monumental obra Derecho, Legislación y Libertad. Y en su obra de 1988, La fatal arrogancia, él la denomina, ¿no es cierto?, como una de esas palabras comadrejas, que es el envenenamiento del lenguaje mediante el cual se busca influir en las personas. Este elemento, por ejemplo, ya bien lo mencionabas, no estaba presente en el marxismo clásico ortodoxo que buscaba ser totalmente revolucionario. Eh, Podemos decir incluso que es un elemento prácticamente nuevo de estas socialdemocracias que surgen en el siglo XX. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que varía con respecto a estas formas de socialismo democrático, estas formas de socialismo del siglo XX con respecto a las del siglo XXI? De nuevo, Enrique, si pudieras darnos tu opinión, por favor. Bien, creo que es algo muy, muy importante y puntual lo que se está tocando, y lo voy a enganchar muy bien con lo que estaba diciendo José hace un rato sobre la justicia social, que me hizo pensar en un error muy recurrente
bueno, caen muchos liberales al momento de criticar o rechazar el socialismo. Ok, se habla de que la justicia social te va a, bueno, vamos a hablar de igualdad, entre otras cosas, ¿no? Y tu pregunta, Óscar, es ¿qué ha cambiado entre ese socialismo de antaño y el socialismo de hoy? Es cierto que es arcaico si nos ponemos a decir, no, no podemos hablar de socialismo porque no hay tal disputa actualmente entre si eliminamos la propiedad privada o si hacemos que la propiedad sea colectiva, sea pública, ¿no? Ya quedó superado este asunto de eliminar la propiedad privada. Los mismos socialistas se dieron cuenta de esto y los socialistas más tradicionalistas criticaron que estos hayan querido crear un mercado artificial. Mises, en su obra de 1922, en donde destruye el socialismo, él dice, como diciendo, bingo, se dieron cuenta que es imposible eliminar la propiedad privada y se ven obligados a cambiar. Ahora sí tenemos socialismo, porque tenemos que entender el socialismo como un sistema de coacción, pero no estamos hablando de que este socialismo busca eliminar la propiedad privada, lo que busca es intervenirte, porque la esencia misma es la coacción. Ahora, agarrando esto de la mano, vamos con lo de la justicia social. Bueno, si la esencia viene a ser la misma, ¿no? Trato de responder tu pregunta, Óscar. La esencia viene a ser la misma. Ahora, ¿qué estamos utilizando de bandera? Son cosas diferentes. Hoy en día se hablan de derechos de minorías, se habla de desigualdad, de justicia social, de feminismo, de medio ambiente, de otras cosas. Se utilizan un montón de banderas, pero la esencia es la misma que siempre han querido negar, la coacción. Ahora sí, el tema de la justicia social. Si yo voy a rechazar el socialismo, porque la justicia social es una imposibilidad, porque, bueno, no tenemos el nivel de riqueza para estar repartiendo, yo no puedo hacerme con los medios para darles a todos, bueno, hay escasez, yo no puedo darle todo a todos. También si le quito a los ricos para darle a los pobres, quizá todos terminemos viviendo mal. Entonces, ir por este lado en la reflexión es equivocado, porque estamos utilizando un argumento utilitarista. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Porque no te da buenos resultados, el socialismo es malo. Lo que implícitamente estoy dando a entender es que si diera buenos resultados, la coacción estaría justificada. Y eso está mal, eso no lo podemos permitir. Bajo ningún contexto podemos permitir la coacción. Entonces no podemos ir por esta reflexión de decir, ¿sabes qué? El socialismo es malo porque da malos resultados. El socialismo es malo porque su esencia es la coacción, es restringir la libertad de la gente, es evitar que puedan actuar en búsqueda de sus propios fines, de su propia felicidad. Ahí está la característica fundamental en la defensa que se debe tener a la libertad individual, algo que mencionaron tanto José como vos en la anterior intervención, la importancia que tiene esta libertad individual. Nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? El socialismo da malos resultados y punto, por eso debemos rechazarlo. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la gente siga queriendo socialismo hoy en día? O sea, si te da malos resultados, ¿por qué seguimos por ese rumbo? Entonces hay algo más en el fondo que tenemos que analizar para explicar el por qué, a pesar de la caída del muro de Berlín, que representaba el fracaso del socialismo y de la planificación central, ¿por qué seguimos cayendo en lo mismo? ¿Cambiamos de bandera? ¿Cambiamos de eslogan? ¿Cambiamos de horizonte? Sí, puede ser, pero la esencia sigue siendo la misma. Coacción. Entonces yo no podría estar a favor de ningún tipo de coacción. Por más pequeña que sea, la considero un error y nos va a conducir a muchos fracasos, tanto económicos como incluso morales. Muchas gracias, querido Enrique. Cristian, la misma pregunta. Ya nos mencionaba Enrique que la diferencia principal entre el socialismo del siglo XX y el del XXI serían estas nuevas banderas. Si nos pudieras comentar acerca de estas nuevas estrategias que tiene la izquierda para seguir proponiendo el socialismo como una alternativa. Bueno, sí, coincido con Enrique y justamente tiene relación con la primera intervención. El socialismo del pasado con el socialismo del presente tiene esa cuestión, las nuevas banderas que ha sabido levantar. Y en este sentido, lo que es la cuestión de los derechos de minorías, la decisión de las personas a vivir la vida como quieren, es es gracioso, ¿no? Porque es una de las principales banderas levantadas por los liberales.
Si hay alguien, si hay una idea, si hay un planteo en el cual se reconoce al individuo y como sujeto de decisión y como un actor principal de su destino, es el liberalismo, son nuestras ideas. Desde que empiezan las revoluciones, desde ese mismo momento en donde pensamos que el hombre es un hombre por sí mismo y no porque venga alguien y le diga, si vos no tenés un título no sos nadie, no sos casi un hombre. Bueno, eso es lo que viene a cambiar el liberalismo, es el reconocimiento del individuo como tal, de sus decisiones, de sus acciones. Y en definitiva, esto, que es algo liberal, que es el respeto de las decisiones del otro, es algo que viene a levantar justamente el socialismo hoy a través de la famosa representación de las minorías, pero con una diferencia. La diferencia es que ya no es desde el punto de vista del individualismo, como nosotros lo hacíamos. ¿Por qué? Porque justamente el socialismo no cree en el individuo, tiene una concepción del individuo muy distinta y del individualismo puntualmente. Entonces eso es lo que vale rescatar. Nuestra tradición sigue una línea de individualismo que se puede representar en lo que habla Hayek, en Mises, en Rothbard, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista del respeto de la decisión del otro. Ahora, desde el otro punto de vista y desde el punto de vista socialista, el individuo es una función, entra dentro de una función social. Depende de la sociedad y hace a la sociedad. Entonces, cuando deja de tener esa connotación de individuo, de la decisión, y pasa la cuestión de la voluntad general, donde empezamos a pensar en tipos como Kant, en tipos como Rousseau, en donde la voluntad general empieza a tener mucha más decisión, en donde el individuo poco importa y sus decisiones, en donde la voluntad general termina rigiendo lo que son los destinos de todos los demás, de todos los individuos. Ahí es donde entramos justamente en la cuestión incluso de la violencia, donde una mayoría pasa a decirle a una minoría lo que tiene que hacer. Entonces, desde este punto de vista, hay algo también incluso contradictorio desde el punto de vista de la concepción socialista, con el tema de las minorías, con el tema de esta representación que vienen a mostrar, que es, nosotros reconocemos al individuo como tal y su decisión. Ahora, el individuo brega en su propio camino por alcanzar la felicidad, desde este punto de vista. No por algo la Constitución de los Estados Unidos dice, ¿no?, que el derecho a la felicidad. Ahora, desde el punto de vista socialista, esto que se toma como el tener en cuenta la diversidad, no se tiene en cuenta la diversidad. Es una mentira. Nosotros, en relación a esto, estamos más de acuerdo con la diversidad, a través de la especialización, a través del reconocimiento del individuo como tal. Ahora, el socialismo, en realidad, no viene a mostrar y a decir estoy de acuerdo con la diversidad. No, porque en cuanto el individuo trata de alejarse de ese colectivo, esa diversidad, esa idea distinta no es contemplada. Esa disidencia es aniquilada. Lo vemos precisamente en esa imagen en donde están todos haciendo el saludo nazi y hay uno que está de brazos cruzados. Ahora, esa es la principal contradicción del socialismo hoy, que dice ser diverso, pero en realidad es un conglomerado del cual no te podés salir. Es homogéneo, no es precisamente en donde se respeta al otro. Entonces, esa es la contradicción. Y ahí es donde nosotros hoy tenemos que ir los liberales. Porque si justamente nosotros reconocemos al individuo como tal, ellos no lo reconocen como tal. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que ir, a la principal contradicción. Y estas banderas que hoy dicen representar, estas banderas que hoy dicen que de repente les pertenecen, son banderas que desde el punto de vista liberal y desde nuestras ideas fuimos los primeros en reconocerlas. Fuimos los primeros en pelear por ellas. Entonces, esa es la principal diferencia entre lo que es el socialismo del pasado y el socialismo del presente. Antes, por lo menos, uno podía identificar cuál era el pedido del socialista.
Cuando uno se ponía a pelear hace unos años con un trosco en la universidad, sabía cuál era lo que él buscaba con su planteo. Hoy el socialista casi no te dice cuál es la resolución de lo que busca con su planteo. Es algo etéreo, es algo que no llega a responderse como tal. Y precisamente el cambio entre el socialismo del pasado y del presente es la supuesta representación de estas minorías, a través del ruido, a través de una idea totalmente distinta que es la que desde el punto de vista cultural tratan de impregnar en la sociedad para volver a traer la lucha de clases. Ya la lucha de clases no es el rico contra el obrero, el explotador que explota al que menos tiene. Hoy es el hombre contra la mujer, el blanco contra el negro, y así podría seguir. Muchas gracias, Cristian. José, tomando dos elementos que mencionaban tanto Enrique, en este caso la naturaleza coactiva del socialismo, siempre coactiva, y Cristian, hablando de las contradicciones del socialismo, me surge una pregunta y es, ¿cómo es posible que se haya llegado al punto en el que el socialismo, en este caso el socialismo del siglo XXI, ha llegado a juntar dos elementos como son la coacción y la búsqueda de la libertad? Porque claro, ningún socialista, especialmente en nuestros días, viene y nos dice, ¿saben qué? El socialismo le va a traer gran prosperidad, pero ¿saben qué? Van a dejar de ser libres y ese es el precio. Evidentemente nos dicen, van a mantener todas sus libertades. En efecto, la verdadera libertad se encontraría en el socialismo. Entonces, ¿cómo crees desde tu perspectiva que se llega, ¿no es cierto?, a corromper tanto el lenguaje que la coacción llega a ser precisamente entendida como libertad en esta especie de lenguaje orwelliano, ¿no? Y por favor, comentanos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, Enrique y Cristian han dado muestras de mucha intelectualidad en estas píldoras de ideología. La verdad es que me he quedado con demasiado. No sé si en esta intervención podré rescatar lo mucho que habían planteado. Voy a comenzar con el fin, como bien diría. Esta pregunta que me haces, ¿cómo se tergiversan las ideas? Pues justo lo planteaba ya Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas. Hemos abusado tanto de la palabra que ha terminado por caer en desprestigio. La palabra hoy en general está corrupta. La palabra hoy del hombre no vale. Ya no es esta idea shakespeariana en que la palabra es más fuerte que la espada. Hoy no es cierto. Hoy la palabra está tan prostituida, tan denostada, forma parte de una abyección general, en tanto que, por ejemplo, hoy decir político es sinónimo de corrupción. Hoy decir Estado es sinónimo de lo peor, de lo deleznable. Pero también te voy a hacer el discurso socialista, el discurso de estas ideas y sobre todo de estos nuevos actores es la manera maniquea, la manera en esta llamada pluralización del conocimiento. Ojo que no tiene nada que ver con la homogeneidad del conocimiento mismo, que es la divulgación y la difusión, sino esta pluralización del conocimiento que no busca otra cosa, sino que la tergiversación del mismo. Lo plantea, por ejemplo, David Gordon en un texto para el Instituto Mises, en donde nos plantea la cuestión del Locke contra Cohen y Rothbard, ¿no? Cómo Cohen en este ansiado socialismo para salvar su propio ideal, ve plausible la autopropiedad, la idea de la autopropiedad en el tema, por ejemplo, de la cognoscibilidad de la idea. La idea es algo nuestro, es una propiedad personal, es una cosa que tú manejas y entonces, pues bueno, lo ve plausible, pero para salvar su propio socialismo, Cohen, pues deja ser dueño de sí mismo, pero sus razones para hacerlo evidentemente son muy débiles. Entonces, la primacía de la debilidad argumentativa de estas personas es tal que se auspician, regreso con la idea de Cristian, de esta voluntad general. Como todos estamos de acuerdo en ello, ello es lo real. Eso es una falacia evidentemente de autoridad, es una falacia que no tiene nada que ver porque lo dicen todos o porque lo dicen las grandes mayorías, es cierto, pero ojo también, que la otra visión, la otra contraparte de porque lo dicen las minorías más especializadas, así debe ser, también cae en un error. Por ahora lo que podemos decir, y valdría la pena quedarnos en este momento con ello, es lo que ya explicó Murray Rothbard, en que si cada hombre tiene este derecho a poseer su propia persona y por lo tanto su propia subjetividad, su propio trabajo y por la extensión posee cualquier propiedad, es asimismo una propiedad, se crea y es creado, somos al final del día esta creación de lo personal, de lo propio, de lo individual, pues al final del día la naturaleza del hombre es ser algo, ¿no? Es evidente que la contraparte igual
podríamos plantearlo en temas filosóficos de Albert Camus, comencemos por la nada o comencemos por esta ignorancia completa, bueno, me parecería un poco más trabajoso hacer el día de hoy, pero podríamos pensar que existe algo en estas ideas de Martin Heidegger, y porque existe algo, existe el hombre, el individuo, y por ende existe este derecho a poseer algo, ¿no? Como bien decía Enrique, ya la idea de la desposesión o no ha sido ya superada, pero podríamos plantearlo como origen. En este resumen, en esta confianza entre nosotros y en el público que nos pueda hablar y nos puede estar viendo y seguramente preguntando en el chat, esta idea de la subjetividad al final del día permea en lo que hoy los pluralismos tratan de dominar. Por ejemplo, el pluralismo actual de la lucha feminista me parece completamente interesante, pero sobre todo también abyecto. Hace no muchos días, el diccionario, el observatorio de la RAE propuso poner ya ella. Bueno, pues después de tantas observaciones que se le hizo a la propia academia y después de tantas incongruencias e incógnitas que con esta nueva inclusión del término ella para definir una persona que no se considera ni femenino ni masculino, etcétera, sino que está en este punto medio, pues la academia termina por quitar del observatorio esta palabra porque justo es ambigua, no demuestra ningún tipo de dinamismo social, no forma parte de la naturaleza del dinamismo social. Soren Kierkegaard hablaba del lenguaje mismo y en este momento nosotros nos podemos comprender, nos podemos incluso argumentar o redebatir las ideas mismas, pero cuando llegamos a la incomprensión incluso de la idea de la palabra, regreso a la idea original, terminamos por prostituirla y, tal cual decía el maestro Ortega y Gasset, pues la palabra termina por no ser. Hoy ya no expresa nada. Incluso el discurso político hoy se ha revestido de mucha promesa. Y entonces yo te respondo la pregunta de origen justo con ello. El socialismo es promesa hacia todo. El socialismo es promesa de lo bueno y lo mejor, lo perfectible, pero al final del día no te dicen cómo se va a lograr, simplemente te dicen con redistribución, con justicia social, con la amplitud del gobierno, pero no dicen cómo es exactamente. Entonces, este derecho que tenemos nosotros a poseer la verdad dentro de las actividades gubernamentales pareciera que no lo tenemos. Hoy quienes se dedican a la administración pública y sobre todo a la toma de decisiones, con este tema de las políticas públicas, pues parece que sí podemos tener ya gobiernos limitados, gobiernos a los que podamos observar y decirles, hey, aquí hay un acto de corrupción, hey, aquí están ustedes utilizando mal los recursos públicos, pero al final del día, si las personas que llegan a estos poderes son personas que no conciben la realidad social como es, sino simplemente se sirven, no son servidores públicos, sino que se sirven de lo público, pues ahí el trabajo y la energía que nosotros le tenemos que impregnar a estas nuevas discusiones para que podamos tener una limpieza pues desde dentro. Al final del día, esto no se va a lograr desde fuera en un sentido metafísico, no se va a lograr solo con ideas, se tiene que lograr con la acción, con la praxis y sobre todo se tiene que lograr con el consenso argumentativo. Eso es lo interesante. Todo consenso es bueno siempre que esté argumentado, siempre que esté bien propuesto y la palabra, por ejemplo, la cuestión ufana de ley, pues no tenía consenso, no tenía argumento y evidentemente tenía que sacarlo de esta idea. Antes de terminar, me gustaría plantearles, y regresando al tema de origen, que es el muro de Berlín, preparándome para esta conversación, sobre todo más que preparándome, retomando algunos autores que habían tenido la oportunidad de leer, recordé a Alexander Solzhenitsyn, un profesor en su momento que criticó a Lenin y por ello fue mandado a un centro de trabajo forzado, en Siberia, ya conocemos este tipo de cuestiones, y este texto cumbre que quiero plantearles hoy para abonar un poco a la plática, es el intitulado Un día de la vida de Iván Denisovich, sobre todo porque tiene partes fundamentales con respecto al muro de Berlín, no necesariamente en el término del muro de Berlín tal cual que vivió, él no vivió esta cuestión, él lo vivió en el encierro ya en los campos de trabajo forzado, pero es algo muy interesante cuando nos plantea esta historia, esta narrativa, esta novela, que al final la construcción de una ciudad socialista, una ciudad utópica en su totalidad, conlleva al pasado inmediato de la instalación de alambradas sin fuego, decía él, y cito, para crear una zona contra ellos mismos. Entonces, estas brigadas que eran convocadas a construir estas grandes empalizadas, estos grandes centros de control social, pues al final del día en un personaje denominado Shukhov,
pues ha oído decir el silencio, justamente en esta idea de los silencios aterradores, infinitos, en que un anciano, y cito también la lectura, en las cárceles y en los campos de trabajo, desde ya una eternidad que ninguna amnistía le ha alcanzado, cuando termina una condena, se le aplica otra condena. Me parece justamente que por ello las ideas socialistas jamás se van a terminar, porque cuando terminamos con un paradigma socialista, viene otro a impregnarse en la cultura social, pero sobre todo también para tergiversar esta cualidad de la razón. Esto ya ha sido tratado por muchos teóricos, entre ellos los teóricos de las élites, que dicen que la masa es amorfa, irracional, cosa que yo estoy no de acuerdo. De hecho, nos hemos dado cuenta que regiones, muy puntualmente en el caso mexicano, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, la mayoría, el 80% de las personas eran analfabetas y se pudieron organizar para estar en contra de un sistema despótico en ese momento. Entonces, la idea de que la sociedad como conjunto, como aglomeración de personas analfabetas y amorfas, me parece completamente falso. Sin embargo, hoy la democracia que estamos viviendo es una democracia populista, es una democracia que al final del día obedece a reglas simplemente de la coacción, como bien decía Enrique, me parece muy buen término esta parte de la coacción, cómo los grupos de tensión al final del día impregnan esta presión para con el individuo, para con la sociedad, y terminan por tergiversar la historia inicial, esta historia de la justicia social, y entonces la redignificación del hombre en términos de dignidad y derechos humanos se hace en lo extensivo, y claro, pues en esta visión todos queremos llegar, todos queremos alcanzar, pero al final, reitero y cito de nuevo a Solzhenitsyn, nosotros mismos estamos construyendo la prisión del mañana. Gracias. Muchas gracias, José. Volviendo con un libro que se publica curiosamente igual en el año 1989 de Hans Hermann Hoppe, quien fue discípulo de Murray Rothbard, que lleva por título Una teoría del socialismo y el capitalismo. En este libro, ¿no es cierto?, él nos habla de 4 tipos de socialismo: el tradicional marxista que todos conocemos, ortodoxo; el revisionista de tipo socialdemócrata; el conservador, que busca preservar el status quo, ¿no? Y un cuarto tipo que vendría a ser el tecnócrata. Me quiero quedar con este tercer tipo de socialismo, porque cada vez Estados Unidos se aleja de ese ideal o cuasi ideal de nación modelo donde se respetan las libertades individuales. Y evidentemente el mundo ya no es bipolar. ¿Cómo afecta esto? Esta es la pregunta que quisiera formularles. ¿Cómo afecta esto a la propagación de las ideas de la libertad post caída del muro de Berlín? Enrique, te escuchamos. Yo creo que el mundo, en cuanto a las ideas, nunca fue bipolar. La idea de la dicotomía entre libertad o socialismo, un término que le encanta a Hans Hermann Hoppe. El libro que mencionaste no lo he leído, no lo conozco, la verdad que no puedo hablar sobre él porque no lo tengo. Pero, ¿sabes qué? Hay un problemita ahí con el tema de la dicotomía esta. Existía una dicotomía política. Eso sí existió a lo largo del siglo XX, se la jugaron de esa manera porque obviamente tenía que haber un enemigo y tenía que haber también un bueno. O sea, nosotros éramos los buenos de la película y los soviéticos eran los malos. Y por nosotros, o sea, imagínate, yo estoy en Bolivia, por nosotros nos referimos a todos los que no estaban con los soviéticos. Entonces, estaban con los americanos, con los de Estados Unidos. O sea, te das cuenta que es una reducción en donde, ok, toda esta bolsa de aquí es socialismo y todos nosotros acá somos los amantes de la democracia, la libertad y entre otras cosas. Entonces la división fue política, siempre ha sido política. Ahora, con esto del socialismo tecnócrata que vos estás diciendo, creo que el error es el mismo de siempre y parte de un error intelectual al no comprender la naturaleza de la ciencia económica. Está bien, no se menosprecia jamás, yo no lo voy a hacer, ningún esfuerzo intelectual. Todo esfuerzo intelectual, la econometría, que no comparto sus aplicaciones en muchas ramas, por ejemplo, no está mal, no es algo que nosotros vamos a decir qué perdedor el que utiliza esto, porque en realidad es un esfuerzo intelectual que tiene su mérito. Pero hay cosas que están mal aplicadas, tal vez alguien desperdició mucho tiempo por un camino que no iba bien. Ahora, eso le ha pasado a muchos economistas y ahí está el por qué no han entendido la imposibilidad del socialismo.
Ok, hay un tipo de socialismo en donde si nosotros manejamos todas las variables, o al menos la mayoría, las cosas van a salir bien. Y esto es característico de los neoclásicos. Los de corte keynesiano especialmente abogan de que si tenemos los datos reunidos, las cosas van a salir bien. Cuando existe el debate por la posibilidad o imposibilidad del socialismo a lo largo del siglo XX que protagonizaron von Mises y Friedrich Hayek, y vos lo mencionabas con acierto, hay un libro de Huerta de Soto que se publica en 1992, que es este, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, ahí se explica esta historia también. Ellos presentan 4 argumentos, ¿ya?, de por qué es imposible el socialismo. Básicamente, te lo voy a resumir así. El primero era relacionado al volumen. Es imposible que podamos manejar la información que generan más de 7.000 millones de habitantes en este planeta. No es posible. Ahora, este argumento es el de menos peso, porque a medida que la tecnología ha avanzado, nosotros somos capaces de, con las herramientas actuales, manejar grandes volúmenes de información. Y hay profesionales que están dedicados a esto, que le encanta este tema de data, y entonces podemos manejarlo. Entonces ya no es tan imposible el manejo de la información. Pero este es el argumento de menos peso. O sea, el relacionado al volumen es el de menos peso. El segundo es más importante. El segundo te dice, ¿sabes qué sucede con la información? Es que la información que nosotros tratamos de manejar no es objetiva, es subjetiva, no es como la información que está detrás de una caja de cereal. La información es diferente y es interpretada por cada persona de una manera distinta. Es un conocimiento tácito, es un know-how. Yo sé algo, pero no sé cómo explicártelo, es como andar en bicicleta. Yo no voy a sentarme en un salón de clases para analizar la física matemática detrás del andar en bicicleta. Es un conocimiento que voy a aprender a través de la práctica. Y cada uno tendrá sus accidentes, tendrá sus caídas para poder aprender esto. Entonces, el carácter de la información será siempre subjetivo, no es objetivo, la información no está dada. Ese es el problema. Ok, eliminamos el argumento de no manejar el volumen de información. El problema es que la información no está dada. Tercero, es que la información se crea constantemente y va de la mano con el de la información no está dada. No sabemos cómo van a actuar millones de personas mañana, qué información, de acuerdo a su creatividad, de acuerdo al ejercicio de la función empresarial, van a poder crear para solucionar ciertos desajustes en la sociedad. Y el último argumento va relacionado a que la información es necesaria para la planificación central, pero el socialismo mismo impide de que esta información pueda ser creada. Como es coactivo de manera sistemática, impide que la gente pueda crear esta información. Entonces, es un error intelectual, es imposible que nosotros podamos hablar de socialismo. Cuando decimos el socialismo es imposible, no estamos negando que existió la Unión Soviética por muchísimos años, no estamos negando la crisis en Venezuela, no estamos negando lo que sucedió en Cuba o lo que sucede en Corea del Norte. Lo que estamos diciendo es que si vamos a tener algún tipo de éxito en la planificación central de algo, algo que no estamos viendo también va a salir mal, porque el proceso de coordinación se ve entorpecido. Es decir, la imposibilidad radica en que las cosas no van a salir bien. Tendrá su problema. Entonces podemos hablar de distintas variantes del socialismo, no, pero es que este socialismo es más pop, este socialismo, no, este es más cavernícola, este es socialismo caníbal, pero este es el socialismo bonito que favorece a las minorías. Todos tienen la misma característica y todos caen con los mismos 4 argumentos que presentaron los austríacos, que fueron los únicos en darse cuenta. ¿Pero por qué se dieron cuenta? ¿Ellos eran especiales? El problema, o sea, en realidad la clave está en entender la importancia de la función empresarial, de la libertad que tiene la gente para actuar. Entonces ahí está, si nosotros no entendemos esta importancia que tiene la función empresarial, toda esta creatividad de nuestra dinámica diaria, y no comprendemos el carácter subjetivo y tácito de la información que existe y que está por ser creada también, vamos a encontrarle la vuelta al socialismo. Vamos a decir, ¿sabes qué? Este no funcionaba, pero ahora con las herramientas actuales, este nuevo tipo de socialismo sí va a funcionar. Creo que ahí está el error. El socialismo, entonces, no está ligado a una persona, no está ligado a Marx, no está ligado a políticos actuales, es una idea. Y también es de carácter evolutivo. Eso lo debemos considerar. Muchas gracias, Enrique. La verdad que bastante acertada de todas las formas posibles. Un hecho curioso es que
a lo largo de la historia se decía, no, es que saben que en la URSS la verdad es que era un territorio feudal, entonces el salto al socialismo no pasó antes por el capitalismo, con lo cual no tenía las bases con las cuales desarrollarse. Y bueno, y tuvimos un ejemplo bastante, eh, por así decirlo, científico, ¿no? De alguna manera en la cual un país como Alemania, que era bastante homogéneo, se divide prácticamente en dos. Y obtuvimos prácticamente con diferencia de metros, por así decirlo, estaba sumido en la pobreza. Cristian Moreno, mi pregunta en este caso sería, bueno, ¿cómo puede ayudarnos este ejemplo histórico a transmitir las ideas de la libertad, demostrando que el socialismo está condenado a fracasar precisamente por los motivos que Enrique ya nos acaba de mencionar, que es incapaz de realizar o llevar a cabo de manera coherente sus mandatos coactivos? Entonces, ¿cuál es el futuro para las ideas de la libertad en el contexto de la caída del muro de Berlín? Bueno, la imposibilidad del socialismo se puede ver desde distintos puntos de vista. El socialismo, por decirlo de alguna forma, eh, es como esa tarea que uno siempre tiene que en algún momento hacer, pero nunca la hace, la deja para más adelante y como llega el momento de hacerla, uno hace las cosas como salen. Con la particularidad de que siempre es así y que no funciona porque no cumple, porque no tiene la información, porque es imposible de practicar. Desde este punto de vista, el muro de Berlín cayó no solamente por la falta de libertad, sino porque justamente es un sistema que era tan hermético que, por ejemplo, en la Unión Soviética, las personas desconocían totalmente cuáles eran los manejos gubernamentales, cuáles eran los problemas no solamente económicos, sino de corrupción. Eh, y fue a través de las medidas que toma Gorbachev, porque es muy necesario ver esto, porque existió un Reagan, existió una Thatcher, existió un Juan Pablo II, pero sin las medidas que introdujo Gorbachev, probablemente la Unión Soviética no se hubiera resquebrajado por dentro y probablemente no hubiese colaborado a que terminara cayendo el muro. Cuando quiere implementar la perestroika desde el punto de vista económico para tratar de favorecer y para tratar de ampliar, porque evidentemente la economía no funcionaba, fue por un lado. Pero al mismo tiempo quiso ir desde el punto de vista del aumento de libertades civiles, demostrar lo que habían sido determinados tipos de cuestiones que habían sido raras, corrupción, entramados políticos, desde el punto de vista de la Glasnost, que era otra de las medidas que impulsó. A partir de ahí es donde los ciudadanos, todas las personas, digamos, que de alguna forma estaban presas del régimen soviético, empezaron a ver las cosas desde otro punto de vista. Ahora todos podemos decir, y la escasez no la notaban, no notaban la inflación alta, no notaban que no podían, digamos, sobrevivir desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Bueno, inevitablemente en algún momento sucedió. Cuando se toman estos tipos de medidas, empieza a verse que podía llegar a haber una salida. Y eso es lo que produce que caiga también el muro de Berlín. Aparte de un montón de otras cosas, aparte de la elección de Polonia, que fue la primera elección libre, que Hungría abrió las fronteras, y tantas otras cosas que fueron pasando. Pero era imposible que eso pudiera perdurar en el tiempo. Perduró muchos años. Uno se pregunta, ¿tanto tiempo pudo haber pasado con que exista un régimen como el soviético, un muro que divida un país? Es decir, un país dividido, una ciudad como Berlín dividida en dos, que uno no pueda... es algo que a día de hoy es imposible de pensar. Si ya nos es difícil pensar en los muros que pueden llegar a dividir un país de otro, imaginémonos lo que puede llegar a ser una división propia dentro de un mismo país. Es una cosa que no entra en la cabeza, por lo menos en la mía no, y creo que en la de los que están escuchando, los que tampoco. Pero es irrisorio poder
pensar eso. Ahora, desde el punto de vista de nuestras ideas, tenemos que saber muy bien qué es lo que pasó. Saber muy bien cuáles son los errores que se cometieron. Pero saber muy bien cuál es siempre el punto sobre el que el socialismo se agarra para decir que ese no era verdadero socialismo. Porque nunca el socialismo es socialismo para la mirada del socialista. Y esto es casi una regla que se da entre ellos. El socialista te dice que el gobierno de Maduro es un gobierno capitalista, el socialista argentino. El socialista de otro país te dice que el otro no es socialista. Y nunca es verdadero socialismo. Nunca reconocen sus errores. Nunca reconocen los millones de muertos que causó ese sistema político y ese sistema económico. Porque las muertes no solo fueron políticas, sino que fueron económicas también. Entonces, siempre desde nuestro punto, desde el punto de vista de nuestras ideas, tenemos que conocer los hechos, pero por sobre todas las cosas, tenemos que conocer sus argumentos. De nada sirve solamente mirarnos el ombligo y solamente el saber de Hayek y saber de Mises, que nos sirve muy bien para poder, digamos, desmenuzar los argumentos y transmitirlos de manera concreta para que el otro lo entienda. Eso está muy bien, pero es muy bueno también poder leer a lo que el otro piensa. Leer a Gramsci, leer a Marx, lo que es el manifiesto comunista. El manifiesto comunista es, si uno se pone a mirar los 10 puntos, por lo menos 7 son ya medidas gubernamentales que hoy todo gobierno toma. Quizás no de manera extrema, pero ya están implementados. El impuesto a la renta, la cuestión de la propiedad, un montón de cosas. Probablemente no se dé como se da al extremo en Corea del Norte, pero de alguna forma está implementado. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son todos los argumentos de ellos para poder, a través del desmenuzar nuestras ideas y poder tener claramente cuáles son las soluciones a todos sus problemas, porque ellos generaron los problemas, es justamente poder dar una batalla de ideas mucho más concreta, en el sentido de poder comunicarlo y en el sentido de que la persona pueda entenderlo, pero por sobre todas las cosas, que vea que hay un sistema de libertad, un sistema de responsabilidad y por sobre todas las cosas, un sistema que puede a largo plazo ser sostenido en el tiempo. El socialismo, vamos a decirlo entre comillas, muchas comillas y en negrita y subrayado, el socialismo puede funcionar los primeros 5 meses, los primeros 2 años, pero como diría Margaret Thatcher, cuando la plata no está, el socialismo se termina, el socialismo se acaba, ya no funciona, porque no hay más que repartir. No hay más nada. Entonces es mejor generar la riqueza que repartir algo que hoy está dado. Es mejor crearlo para seguir generando las condiciones. Y eso es lo que no entienden los socialistas. Por eso la batalla, la cuestión intelectual, la cuestión de las ideas, va mucho más allá incluso a veces de lo económico y va hacia lo político también. Pero va desde el punto de saber cuáles son nuestras ideas concretas, saber transmitirlas de tal forma que sean entendidas y al mismo tiempo que conozcamos qué es lo que piensa el otro. Si muchas veces nos hubiésemos preocupado por lo que pensaba Marx, lo que pensaba Lenin, lo que pensaba Stalin o incluso el mismo Gramsci, probablemente hubiésemos hecho mucho más por la cultura que lo que hicimos, que fue nada. Las películas de Hollywood hoy es un antro absolutamente socialista. Y no me voy a poner en modo Agustín Laje, pero si uno lo mira, está totalmente cimentada la base de socialismo en esa estructura. No, bueno, no por algo los actores tienen cierto tipo de visiones, pero que no reparten la suya, quieren repartir la del Estado. Es decir, la de la gente. Muchas gracias, Cristian, por tu acertada participación. Y ya en última instancia me gustaría preguntarle a José, bueno, siguiendo un poco a Mises, que en el año 1927, en su libro Liberalismo, la tradición clásica, nos dice, uno es resentido cuando llega al punto de que no le importa
verse perjudicado uno mismo con el tal de perjudicar a los demás. Retomando con lo que decía Cristian, esta idea, ¿no es cierto?, de la justicia redistributiva, la justicia social, se encuentra sumamente arraigada en nuestras sociedades, en nuestras culturas, en nuestra vida cotidiana. De hecho, ya bien lo mencionaba, varias personalidades públicas cuentan con estas ideas y las manifiestan, y tienen una resonancia bastante amplia. Entonces, y ya como pregunta final, me gustaría saber cuáles son las perspectivas a futuro, cuáles son las implicaciones, cuáles son las visiones que nosotros podemos proyectar a ese futuro con respecto de las ideas de la libertad. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Pues antes de dar mi último comentario, la verdad que agradecer a tan excelsos ponentes que hoy nos acompañaron. Amigos todos, me siento en demasía congratulado y agradecido también por estar con ustedes. Y con respecto a esta última pregunta, te podría decir que, bueno, como bien ya han planteado Cristian y Enrique con la perestroika o incluso pues con el glasnost que impulsa Mikhail Gorbachev para justamente tratar de apaciguar las aguas, como decimos acá, en este intento por la apertura política y sobre todo también por el intercambio ya o el libre pase, por así decirlo, entre sus ciudadanos, aunque ya demasiado hartos, pues finales de los 80 representa esta coyuntura, este punto de inflexión, si lo vemos en una gráfica, con respecto a lo que se venía haciendo, se venía trabajando. Al final del día, teníamos de las formas de gobierno más corruptas que podían existir ya en el bloque socialista, pero no solamente en el socialista, también en el bloque capitalista existía corrupción, eso hay que decirlo, como bien lo decía Enrique, me parece que la idea de Enrique es muy interesante, muy buena, en tanto que no existe esta pugna de lo dual completamente, ¿no? De lo blanco y lo negro, capitalista, socialista, no, hay más calidoscopías, hay más aristas, hay más bemoles, ¿no?, que la vida misma nos ha delegado. El dinamismo social es mucho más amplio que simplemente decir capitalismo y socialismo. De hecho, dentro de las corrientes de la ciudad de la libertad hay muchas corrientes, hay que decirlo también, entonces no nada más nos quedemos con esta idea única. Me voy a centrar en el caso de México por ser el país que a mí me ha tocado hoy representar, ya que bien soy oriundo de este país. La importancia y hacia dónde vamos es la proyección en este sentido real, ya pasar de lo teórico a lo práctico. La importancia que yo veo hoy es sobre la evaluación en los procesos de gobierno. Tenemos que tener ojo alerta ahí, porque al final del día son quienes nos están hoy por hoy tergiversando la realidad. Llámese con el tema numérico de los fallecidos por el COVID-19, el SARS-CoV-2, llámese por los apoyos gubernamentales que se le dan a tal o cual de manera arbitraria y completamente irrisoria, diría yo. En estas sociedades, si llamamos que somos verdaderamente democráticas, pues debemos tener ya, Oscar, si me lo permites decirlo, pues de manera imperativa, casi obligada, el pleno derecho y capacidad para poderle exigir a estas autoridades, pues que no solo expliquen, sino que justifiquen cada una de sus acciones. En este sentido, lo hemos venido platicando durante los meses que hemos dado algunas conferencias con el tema de gobierno limitado, gobierno abierto, y cómo estas nuevas tecnologías de la información pueden impulsar la completa significancia de la verdad, o de que las arcas estén saneadas, ¿no?, en esta idea de que se puedan observar, y pues para que los tomadores de decisiones estén en la mejor disposición de hacer bien su trabajo, que para ello están ahí, e incluso se sientan ya obligados en hacerlo, pues se requiere primero de los suficientes marcos legales, aunque estos marcos legales tienen que ir en un sentido administrativo, no que los marcos legales se impongan hacia los individuos, que eso para nada que debe de ser así. Así como de las más sólidas instituciones autónomas. Ojo, la autonomía que yo planteo es una autonomía que esté en equilibrio con el poder despótico que al final representan los gobiernos. Estas dependencias autónomas al final del día tienen que salvaguardar la normatividad, e incluso si nos vamos a una filosofía más liberal y tal vez un poco clásica, tienen que salvaguardar los derechos en negativo, salvaguardar estos derechos que Locke hablaba previos, o derechos naturaleza, derechos inherentes a todo individuo que no pueden estar aplastados y no deben estar aplastados por el Estado. Esto es, tenemos que transitar a la normatividad y sobre todo transitar y pasar de estos eternos buenos deseos, eternos idealismos utópicos que muchas veces representan pues una entelequia, una idea pues muy a modo para los debates o los diálogos académicos. Tenemos que pasar a la necesaria rendición de cuentas, en tanto que urge ya en el caso mexicano, en la Constitución está impregnado el tema de protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen.
cuando toman protesta a bien los gobernantes que llegan, y tenemos que pasar de esta idea que de manera romántica gira en torno de la política mexicana al que la nación me lo demande, porque solo así, cuando el individuo se pone en la centralidad de su historia, sobre todo con el pensamiento crítico y racional, podemos pasar hacia la observación de estas políticas públicas que implementan los gobernantes y pueden ser y deben ser merecedores de un castigo. De lo que me refiero es a la falta de punibilidad actualmente y al exceso de corrupción de nuestros sistemas políticos, y deben de responder por sus actos ya de manera cierta, no de manera ambigua, no de manera de compadrazgos en donde lo detienen, pero al final resulta ser que porque no hubo una buena investigación o un buen debido proceso, ciertamente pues no pasa nada. Por ello, hablar de la importancia de la evaluación, que hoy hago latente, es hablar ya sobre la responsabilidad que tienen los funcionarios para con las políticas públicas que ellos mismos implementan. Es decir, lo que hay que definir hoy por hoy es si estas políticas actualmente cumplen o no con el fin por las que fueron puestas en marcha. Las evaluaciones al final del día tienen que ir con respecto a los objetivos, criterios, técnicas, valores, normas, y solo así podremos ser capaces de exigir verdaderas soluciones y quitarnos de una vez por todas la adjetivación socialista, la adjetivación del bien común. Ya no va esta sociedad hacia ese sentido. Tenemos que encontrar las herramientas para recriminarle a la autoridad que su labor no es ni debe ser la de privilegiar a un grupo de individuos o sector alguno, sino que debe actuar en forma imparcial e igualitaria para con todos los individuos, ya que al fin y al cabo, Oscar, si me lo permites, con esta nueva información que han tenido en comentarnos ustedes, podremos ir a las urnas con un voto más razonado y quitarle tal vez, seguramente, el poder a quienes nunca tuvieron que tenerlo. Esa podría ser una de las conclusiones que podría dar el día de hoy, y sobre todo, si me lo permites, también recordar una idea, y cito a Inda Gabriela en el texto sobre los dilemas del Estado moderno, planteando las nociones de Max Weber, y retomando también un texto de Cómo mueren las democracias de Ziblatt y Levitsky, dos profesores de Estados Unidos, en donde también, y cito, los partidos políticos reciben este impacto de la democratización porque en lugar de seleccionar líderes natos, tienden a producir demagogos. Y la palabra es esa, demagogos, es decir, personajes dispuestos a utilizar sin miramientos los medios que les aseguren la captación de las masas, el voto duro, el famoso voto duro. ¿Por qué el socialismo va a seguir existiendo? Porque el socialismo como idea capta voto. El socialismo como idea de la igualdad totalizante capta voto, capta poder, y entonces, tristemente, nos va a pasar como en Gatoparno de Giuseppe di Lampedusa. Hoy todo ha cambiado con la pandemia, es un tema que incluso no lo pusimos el día de hoy sobre la mesa porque conllevaría más tiempo, pero hoy todo ha cambiado, Cristian, Oscar, Enrique. Hoy estamos bajo una lupa distinta, bajo un paradigma completamente contrario a lo que veníamos haciendo previo a la pandemia. Sin embargo, tal vez, y espero no ser tan arrogante, parece ser que no va a suceder absolutamente nada. Tal vez nos va a suceder, como reitero, en Gatopardo de Giuseppe di Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Hoy todo cambió y seguramente nada cambió. Cierro con la siguiente idea. Yo les propongo a las personas que nos puedan estar escuchando, cambiemos el hoy para decir mañana que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, José. Oportunas palabras y notable manera de concluir con este evento en el cual buscamos tocar algunos temas concernientes a la caída del muro de Berlín, cuáles fueron sus causas y cuáles son las perspectivas a futuro. Objetivo, dicho sea de paso, considero que nuestros panelistas cumplieron a cabalidad. Agradecer a todos por acompañarnos hasta el final de este fructífero intercambio intelectual sobre el impacto que tuvo la caída del muro de Berlín como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Y uno de los tantos motivos que nos recuerdan constantemente como un episodio bastante oscuro en nuestra historia, de que la libertad individual y el respeto por el otro deben estar siempre presentes en nuestra vida. Agradecer igualmente a nuestros panelistas que hacen posible que podamos discutir este tema con participación casi de extremo a extremo en el continente, desde México hasta Argentina. Finalmente, invitarlos a que puedan seguir a Estudiantes por la Libertad en sus diferentes redes sociales y a que estén atentos a las diferentes actividades que la misma desarrolla. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.